Para saber sobre el concepto de la presión y el principio de Pascal es importante conocer quién es Blaise Pascal, pues él es un filósofo matemático y físico francés que fue considerado una de las mentes privilegiosas de la historia intelectual del occidente, pues fue el primero en establecer las bases de lo que serían las calculadoras y los ordenadores actualmente. Esto hizo importantes aportaciones a la teoría de la probabilidad e investigó los fluidos y aclaró conceptos sobre la presión y el vacío. Por medio de un experimento en el año 1648, Blaise demostró que el nivel de la columna de un mercurio, de un barómetro, era determinado por el aumento o la disminución que ejercía la presión atmosférica. Este descubrimiento verificó la hipótesis que ya se tenía del físico italiano evangelista Torricelli, que habla sobre el efecto que provoca la presión atmosférica sobre el equilibrio de los líquidos. Asimismo, podemos hacer un resumen sobre lo que vendría siendo el principio de Pascal, que es la presión ejercida por un fluido incomprensible y en equilibrio que se encuentre dentro de un recipiente de pared indeformable, transmitiendo así la igual intensidad a todas las direcciones y todos los puntos con el fluido. La presión, que se simboliza con la letra P, es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica determinada fuerza resultante sobre una línea. Es la magnitud que se define como la derivada de la fuerza respecto al área. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en una unidad derivada que se denomina Pascal, que es equivalente a la fuerza total de un newton actuando uniformemente sobre un área de un metro cuadrado. En el sistema anglosajón, la presión se mide en libra por pulgada cuadrada, que es equivalente a una fuerza total de una libra actuando sobre un área de una pulgada cuadrada. Cuando la fuerza que se aplica es normal y uniformemente distribuida sobre una superficie, la magnitud de presión se obtiene dividiendo la fuerza aplicada sobre el área correspondiente, como se ve en la siguiente imagen. Y como se observó en las imágenes anteriores, P significa presión, F significa fuerza y A significa área. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo. Se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y también un dispositivo que permite entender mejor su significado. Consiste, en esencia, en dos cilindros de diferentes secciones comunicados entre sí y cuyo interior está completamente lleno de un líquido que puede tanto ser agua como ser aceite. Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan respectivamente en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con el líquido. Ahora bien, cuando sobre el émbolo de menor sección, o sea A1, se ejerce una fuerza Fn, la presión P1 que se origina en el líquido en contacto con él se transmite íntegramente. Y de esta manera, y de forma casi instantánea, a todo el resto del líquido. Por el principio de Pascal, esta presión será igual a la presión P2, que ejerce el fluido en la sección A2. De acuerdo con este principio, un fluido estático en un recipiente cerrado tiene las siguientes características. Primero, la presión trabaja en un plano en un ángulo recto. Segundo, la presión se transmite igual en todas las direcciones. Tercero, la presión aplicada en un punto de un fluido se transmite en todo líquido del mismo valor. Fórmula. La presión P. La presión trabaja en un plano en un ángulo recto. Segundo, la presión se transmite igual en todas las direcciones. Tercero, la presión aplicada en un punto de un fluido se transmite en todo líquido del mismo valor. Fórmula. La presión P se expresa con la siguiente fórmula como fuerza por unidad de superficie. P es igual a F sobre A, P, corchete, PA, cal, paréntesis, kilogramos sobre centímetro cuadrado, paréntesis, corchete, es igual a la presión.
¿En dónde se ve reflejado el principio de Pascal? Podemos observar las aplicaciones del principio de Pascal en las prensas hidráulicas, en los elevadores hidráulicos, en los frenos hidráulicos y en los puentes hidráulicos, también en los gatos hidráulicos. ¿Cómo se ve reflejado el principio de Pascal? El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada en diferentes lugares y una provisa de un embolo. Al llenar esta esfera con agua y al ejercer una presión sobre ella, mediante el embolo se observa que el agua sale por todos los agujeros de la misma presión. ¿Por qué ahí se ve reflejado el principio de Pascal? Se podría resumir y en la afirmación de que la presión ejercida por el fluido se produce por todas las sustancias de las maneras uniformes. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca y perforada en diferentes lugares y una provisa de un embolo. Al llegar la esfera con el agua y al ejercer una presión sobre ella, mediante el cual el embolo se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto es con la misma presión. Se puede evidenciar claramente que en las prensas hidrostáticas, la presencia hidrostática es definida como la presión que ejerce un fluido con reposo sobre cada una de las paredes del recipiente que contiene algún fluido. Esto se debe a que el líquido toma la forma del recipiente y este se encuentra en reposo. Como consecuencia sucede que sobre cada una de las paredes actúa con una fuerza uniforme.